Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día lunes del portal del Villegas, que como ustedes imaginarán voy a partir como de costumbre recordándoles que este programa es auspiciado de lunes a domingo por miclimo.com, una empresa chilena de climatización, ganadora de premios internacionales por la calidad no solo de los equipos, sino que de la instalación, del servicio, la mantención, todo eso, y que está permanentemente ofreciendo nuevos productos, nuevas ofertas como las que ustedes están viendo acá, estos equipos especiales. Pónganse en contacto, los fríos ya llegaron, el tiempo que algunos llaman el mal tiempo, yo lo llamo el buen tiempo, cuando llueve y tenemos agua. Sin agua no, nos vamos todos al diablo. Entonces, en todo caso hace frío, en otros momentos en el verano hace mucho calor. Estos equipos funcionan en verano, en invierno, en la época que usted quiera. El equipo le va a dar calor, le va a dar frescor, lo que va a dar lo que usted necesite y desee. Y a la pasada le va a estar filtrando nada menos que el aire. Funcionan con electricidad, lo independizan a usted el tema del combustible. Si llegó parafina a la bomba, si hay que ir a buscar, si pasó el camión que encargamos que viniera con unos balones. Bueno, todo eso usted lo olvida porque estos equipos funcionan con energía eléctrica. Así es que, no, y son mucho, pero mucho más economizadores que esas estufas eléctricas tradicionales que se enciende un alambre al rojo, calientan poco y gastan mucho. Bueno, eso. Y, ¿por qué no? Mi libro, Debut y Despedida, sigue saliendo en mucha abundancia, porque creo yo que hay interés de la gente de ver cómo continúa este ciclo que inicié sin saber que iba a ser un ciclo. Años atrás con Tsunami, que continuó con Insurrección, luego Revolución y ahora Debut y Despedida, y quién sabe si vendrá otro más adelante, depende de lo que vaya ocurriendo en nuestro país y quizás también en el mundo. Estoy trabajando un poco en eso, pero no tengo ningún apuro. Debut y Despedida es el progresismo después de Piñera. El funeral de Piñera, de algún modo, que la propia prensa alardeó de eso, no lo inventé yo. Marcó un antes y un después, como dicen. Yo no estoy muy seguro si marcó un antes y un después, pero marcó otras cosas que destaco acá, como parte de este libro que analiza el grupo que llegó, la generación que llegó al poder, de dónde vienen, cómo se formaron, qué significan dentro de lo que podríamos llamar la lógica de la historia, porque no cayeron por casualidad del cielo, son parte de un proceso histórico que hay que tomar en cuenta y que va a marcar lo que sea el próximo gobierno. De todas maneras, debut y despedida. Y a propósito de cosas mundiales, en España se está celebrando, quizás se terminó ya, no sé, un evento que reunía a sectores de eso que la prensa llama con tanta originalidad la ultraderecha. En España, una reunión convocada por un partido político español, Vox, y fue mucha gente de políticos importantes, no solo de españoles, sino que de toda Europa. Fue nuestro José Antonio Cast, y fue Milei, que se convirtió, como está pasando en todas estas reuniones, en la estrella, en el rock star. El tema es interesante, ¿no? Una persona en la mañana del domingo, yo estoy grabando esto en la tarde del domingo, en la tardecita, me decía que pareciera ser que se está formando una internacional derechista, una entidad como que nunca antes había existido. Eso fue lo que me dijo. Bueno, así que me decidí a estudiar un poco esto y ver qué es lo que hay de cierto, o podría haber de cierto, en eso que se está formando una internacional derechista como resultado, como contrapeso, como reacción a lo que siempre ha existido, que es la internacional izquierdista. Es así que no tiene ni una discusión, que ha existido siempre, incluso desde mucho antes de que todos nosotros naciéramos. Ahora, esta reunión en España tuvo, por la forma como lo describe la prensa, y vamos a asumir que la prensa lo describe más o menos correctamente, con un sesgo, por supuesto, pero tuvo bastante carnaval de farándula en gran escala. Pero eso no es nada raro. Todos los eventos políticos, incluyendo los de la izquierda, desde luego, son carnavales, farándulas, donde se multiplica la gritadera, los cánticos, las frases estentorias, en blanco y negro, el entusiasmo. Para eso son esos eventos, para generar precisamente esos estados anímicos,
para energizar una postura. Y tuvo mucho de eso. Tuvo mucho. Milei, que se convirtió en el protagonista, diría yo. De hecho, fue el protagonista. Varias veces gritó "Viva la libertad, carajo", que es su frase, parece ya su marca. Y el público lo coreaba y bueno, fue todo eso. Y bueno, veamos algunas de las cosas que dijo Milei, ya que fue tan importante, y después examinaremos si hay una internacional o puede llegar a haber una internacional de derecha. Primero, partamos por una cosa importante, creo yo. Porque alguien me dice, Milei ahora es el hombre más importante en la izquierda mundial, etc. España, están todos locos con Milei. Puede ser, pero yo les quiero recordar a los visitantes de este programa, o les quiero hacer saber, si no lo sabían, que desde tiempos inmemoriales en Europa, inspirados por la lata y el afán de que los diviertan, de vez en cuando glorifican, ensalzan y canonizan a algún nativo de América Latina o de África, de algún lugar así exótico para ellos, del tercer mundo, de países pobres, de países donde todavía andan a pata pelada. Entonces de pronto está de moda el arte africano y todo, África, y de repente está de moda otro personaje. Yo creo que Milei cae un poco en esa categoría, se convierte en un personaje que los divierte. Quizás Boris también, que hace tantas giras, vive en gira el hombre, también, que recibirá, supongo, algunas alabanzas aquí y allá, es una persona que divierte. Nosotros estamos para divertir a los europeos con nuestras características de subdesarrollado. Pero en fin, eso puede ser, puede que no. Dijo un montón de cosas, y yo creo que son tan interesantes o importantes o ruidosas por lo menos, que imprimí bastante sobre las cosas que dijo, y me voy a limitar a leer aquí lo que rescaté de la prensa. Cosas que dijo. No las voy a poner exactamente en el mismo orden en que la dijo. Dijo, abrirle la puerta al socialismo es abrirle la puerta a la muerte. Puede ser, fue así en la Unión Soviética y en muchas otras partes. En América Latina es más bien abrirle la puerta a la ruina, a la mediocridad, a la chantería, eso de todas maneras. A la muerte no sé si tanto ya hoy en día, pero sí al desastre. Y también a veces a la muerte, como lo hemos visto en Chile por el tema de la seguridad. Luego continuó hablando de su país. Dijo, el nuestro no solo es el ajuste más grande en Argentina, sino que el más grande en la historia de la humanidad. No me parece, pero no importa. Luego dijo, basta de socialismo, basta de hambre, basta de miseria. La multitud entusiasta, aplaudiendo a rabiar. Luego siguió, ya estamos a 5 meses de que asumí y estamos cumpliendo a rajatabla la promesa que les hicimos los argentinos. Hemos reducido la inflación mes a mes, hemos bajado la tasa de interés, hemos hecho el ajuste más grande de la historia y para el espanto del surderío, la gente nos sigue apoyando. Por eso llora la izquierda nacional e internacional. Bueno, continuó. Cuando empecé a dar esta batalla, dijo, esta batalla cultural, estaba más solo que en el Día de la Madre. Se aprovechan de los más débiles, se refiere a la izquierda, pero nosotros no somos débiles. Nos hemos ganado lo que tenemos. Creemos en lo que decimos. Nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado. Nada ni nadie se va a interponer en nuestro camino. No importa qué hagan. Me importa un rábano lo que opinen los zurdos. ¡Wow! Ovaciones multitudinarias también, brutales. Siguió Milei. A la luz de las cosas que suelo decir, de las discusiones en las que me suelo meter, muchas veces recibo críticas de distintos sectores del establishment, en particular de los ensobrados del periodismo. Ustedes se preguntarán qué quieren decir con ensobrados del periodismo. Los que reciben sobres. ¿Y qué hay adentro de los sobres? No son cartas de amor, son billetes. El periodismo en Argentina, en
como ocurrió en Chile, en su inmensa mayoría apoyaba al peronismo y estaba contra Milei, así como aquí la inmensa mayoría del periodismo, por lo menos el primer año, estaban con Boric. Ahora está cambiando eso rápidamente porque tienen instinto de supervivencia los periodistas después de todo. Siguió. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir, qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abusos pueden llegar a generar. Digo, y aquí fue donde quedó la crema, aun cuando tengas a la mujer corrupta y se tome 5 días para pensar. Se refería al primer ministro español, cuya mujer está siendo emplazada por la justicia. Esto no es una acusación de la prensa, la justicia la está procesando por corrupción a la mujer del dignatario español. Y eso provocó una reacción del gobierno español que llamó a consultas a la embajadora española en Argentina. No, sí, Milei es de esas personas que no tiene ningún problema en decir lo que piensa, o más bien dicho, lo que siente, lo dispara nomás. Es un temperamento sanguíneo, explosivo, o más bien dicho, colérico, temperamento colérico. Esto no lo digo en desmedro en absoluto de Milei. Estoy simplemente haciendo una caracterología siguiendo la teoría de los temperamentos. Un temperamento colérico, un hombre de mecha corta, un hombre con mucha pasión y que dispara. Y en la propia España dice que la mujer del presidente o el primer ministro está siendo procesada por corrupción. No dio los nombres, pero obviamente que el asunto se refería a eso. Parece que todo esto produjo un entusiasmo enorme, e incluso José Antonio Cast, que es un hombre de un temperamento completamente opuesto al de Milei. José Antonio Cast, siguiendo con esto de los temperamentos, es más bien flemático, temperamento flemático. O sea, el tipo de persona, y yo conozco bien porque más o menos me acerco a eso, que no es fácil perturbarlos emocionalmente, no son muy emocionales, no son sentimentales, y son fríos, más bien calculadores de lo que pueden decir. Bueno, y sin embargo, claro, estas cosas afectan. Usted está en una reunión con miles de personas porque se llenó el lugar. No me acuerdo cuántas eran, pero estamos hablando de miles de personas. Gritos, ovaciones, frases poderosas, banderas al viento, qué sé yo. Imagínense, habría que estar muerto, digamos, para no ser afectado por todo eso. Así que José Antonio Cast pronunció un discurso que la prensa califica de duro contra Gabriel Boric, a quien calificó es un travesti político. Voy a volver a eso en un momento más, para terminar contándoles de este evento en que participó, como les dije, gente del ambiente político de muchos países. Estuvo ahí Marine Le Pen, diputada, ahora en este momento diputada nacional de Francia y presidente de la agrupación nacional, que fue muy ovacionada y disparó contra las políticas migratorias tolerantes, como la que tenemos en Chile, hacia la migración, y dijo, por ejemplo, cada país puede abrir las puertas a la inmigración que desee, pero no nos pueden imponer a los demás que hagamos lo mismo. Esto es porque en Europa hay una Unión Europea que impone ciertas políticas a los países. Después tuvo también el ministro israelí de la diáspora, Amishai Chiki, que está en una permanente lucha contra un fenómeno que ha crecido de nuevo porque es intermitente, el antisemitismo, que uno lo está viendo en Chile incluso, es increíble, pero así es. Y agradeció el respaldo brindado por este partido español Vox al gobierno de Netanyahu. Estuvo también Mateusz Morawiecki, ex primer ministro de Polonia. Estuvo, no estuvo, sino que mandó saludos desde Varsovia. Lo mismo hizo el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Elogiaron al señor Abascal, que es el español, digamos, que llevaba el pandero ahí en esta cuestión, y etcétera. Ahora, examinemos un poco todas estas cosas. Primero partamos por lo más anecdótico, lo de Cast, de que Boric es un travesti político.
Yo no creo que sea un travesti político, porque travesti político, para usar esa expresión, tendríamos que estar queriendo decir de que se cambia de posturas políticas todo día por medio, así como los travestis cambian ropa y de repente parecen como mujer, de repente son hombres, otra vez, qué sé yo, o viceversa. Ese es un travesti, un tipo que cambia de vestimenta, de apariencias, para parecer de un sexo distinto a lo que es. No, travesti no es en ese sentido. Por lo menos en ese sentido no es. Político tampoco. Porque yo creo que Boric ha sido siempre de izquierda. Sea lo que sea que eso significa, yo creo que es casi filo comunista. En otros momentos parece ser progresista, oscila, porque es básicamente no un travesti, sino un actor. Y el actor, un buen actor, representa su numerito también tomando en cuenta al público que tiene ese día frente a sí. Entonces, en un día determinado aparece más comunista de lo que es, en otro día aparece socialdemócrata, casi demócrata. Es un actor, es un tipo que cambia según las circunstancias, que cambia su discurso y su postura y su gesto, pero no cambia en su fuero interior. Boric, cuestión que uno le siga todo lo que ha dicho cuando se ha hecho público, cuando empezó a hacerse pública su figura. Me imagino que cuando era dirigente estudiantil, por lo menos en el ambiente estudiantil, antes nadie más lo conocía. Después llegó al Congreso y bueno, llegó a la presidencia. Y hay todo un catálogo de frases dichas por él en distintos medios digitales, etcétera. Y hay una constante, hay una regularidad. Es un hombre de izquierda, incluso más de izquierda que muchos izquierdistas, digamos, promedio. Es un hombre que ha ido a abrazar a los criminales de la CAM. Es un hombre que se puso la camiseta con el rostro acordémonos, de Jaime Guzmán acribillado a balazo. Después se da explicaciones, pero uno entiende que el primer gesto, la primera actitud, el primer movimiento de un alma, de una persona, él refleja lo que es. Después puede venir a dar explicaciones, puede decir, me sacaron de contexto, cualquier cosa, pero lo primero que hizo está revelando a la persona. Es de izquierda, no es travesti. Lo que pasa es que es un actor. Es también un mentiroso. No es en ningún caso un pensador, ni mucho menos. Es un tipo bastante mediocre intelectualmente y simplemente repite frases como a toda su generación. No es distinto a su generación. Y en su generación no son travestis, son izquierdistas, son, como lo llaman ahora, progresistas, a medias con el discurso ya apolillado del Partido Comunista, a medias con el ambientalismo, con el feminismo. Vaya metiendo cosas ahí, en ese saco, revuélvalo y ahí tiene a Boric. Pero travesti no es. No. Es cambiante según el público y según las circunstancias y por lo tanto puede ser tremendamente mentiroso. Yo creo también que es un tipo, como toda su generación, bastante perezoso. No es un hombre que trabaje, que se saque la cresta, que llegue a las 6 de la mañana a la Moneda y que esté examinando todo lo que están haciendo sus ministros y que esté redactando, qué sé yo, no sé. No. Es eso, es del montón de esta generación que llegó al poder. Generación que lo puso a él en el poder porque se vieron en él, como verse en el espejo. Pero travesti no lo es, no lo creo. Eso con respecto a los dichos de José Antonio Kast, que parece que se contagió con el ambiente. Y el tema de si la derecha puede llegar a constituirse en una internacional de derecha para contraponerse a la eterna, porque siempre ha existido, a la eterna internacional de la izquierda, eso lo vamos a ver enseguida, después que me haga cargo, amigos, de mi primer bloque comercial, que lo inicio con Fastmark, la empresa chilena de transporte de carga internacional, desde Estados Unidos a Chile, para empresas o para personas, cargas grandes o cargas pequeñas, cargas que llegan en barco, en varios containers, que se lleva para una empresa que trajo materias primas, productos, o lo que usted encargó en una tienda cualquiera, en algún lugar de Estados Unidos, todo usted lo puede poner a cargo de Fastmark. Fastmark, una empresa chilena que responde bien, que conoce los vericuetos de la administración, de la burocracia chilena y que le va a dar un buen servicio. Fastmark.cl. Continúo con Autogolf, la empresa que entrega un servicio único en Chile y es llegar a su casa para arreglar la carrocería de su auto en 24 horas. Promedio. Puede ser 25,
puede ser un día y medio, pero dentro de esos órdenes de magnitud, día y medio cuando mucho, salvo que su auto esté hecho realmente un espanto, y ahí se lo llevan a un taller propio, pero aún ahí se toma 2-3 días el asunto, y ya llega su auto de vuelta. Amigos, autowolf.cl para que tenga su auto impecable, la carrocería. Sigo con basedeadministradores.cl, que es el lugar donde usted va a encontrar una lista con más de 2.000 administradores de edificios y condominios, todos con su completo currículum. Todos los que están ahí usan, conocen los software para administrar, por lo tanto son personas que ya tienen una base de eficacia, digamos, garantizada. Usted escoge el que quiera, usted escoge el que le parece mejor y está escogiendo entre 2.000. Eso realmente es escoger y no preguntarle al administrador del edificio al lado si conoce a alguien, porque se me fue el administrador, necesito otro. Basedeadministradores.cl, ahí tiene que buscar. Y termino este bloque con Torch. Estoy esperando que me lleguen nuevas linternas. Si no me llegan, les voy a empezar a mostrar de nuevo las que ya tengo. Ustedes las han visto todas. Eficientes, muy potentes, resistentes al agua, a las caídas, con batería propia que usted carga en el computador o en la red eléctrica en pocos minutos. Son realmente estupendas. Muchas de ellas, como las que les he mostrado varias veces, son... Bueno, hay una que la tengo en el bolsillo. Es esa, como un tubito. Ustedes la han visto. Que sirve en el momento que uno necesita una linterna. Uno no anda con estas linternas antiguas con unas pilas gordas adentro. ¿Dónde se la mete uno? Esta la tengo en el bolsillo y es más potente que esas linternas con las pilas gordas, y en cualquier momento se me cae el llavero en la oscuridad de la noche en la calle y las encuentro inmediatamente. 1000 cosas, amigos. Es bueno tener linternas Torch. Lo otro, lo de la internacional de derecha, yo creo que eso no va a funcionar. Nunca ha funcionado. O sea, usted puede inventar que existe una internacional de derecha. Usted puede generar una reunión como la que hizo Vox. Usted puede incluso crear así por un tiempo una institución que todo el tiempo esté organizando algo. Pero en términos de fondo, en términos de ideas, no. Por razones que tienen que ver con la naturaleza de las ideas de derecha. ¿Cuál es la idea básica, o por lo menos aquella que se cacarea todo el tiempo? La que cacarea Milei: la libertad, carajo, libertad, carajo. Sí, pero ¿qué es la libertad? ¿La libertad de quién? ¿Y la libertad para quién? ¿Y la libertad para qué? ¿Y respecto a quiénes? Porque uno, si está solo en el planeta, no necesita hablar, pedir o luchar por la libertad, porque igual, si estando solo, uno hace lo que se le da la real gana. La libertad es un concepto que tiene sentido en un contexto donde hay otros que podrían ser obstáculos para nuestra libertad en ciertas situaciones, como ocurre en un país comunista, por ejemplo. A Robinson Crusoe no tenía problemas con la libertad, de cierto punto de vista, porque depende de cómo se considera la libertad. Una persona que está sola en una isla como Robinson Crusoe, uno podría decir en realidad no tenía libertad para nada, porque estaba en una condición reducida espacialmente, físicamente, no tenía un montón de recursos, no tenía libertad para ir a una biblioteca a leer, no tenía libertad para muchas cosas, no tenía los medios para hacerlo. Su voluntad dentro de un marco restringido era libre. Ustedes ven que se puede examinar el concepto de muchas maneras. Pero aún si le damos algún contenido específico para poder seguir adelante en esta conversación, esa libertad que cacarea a la derecha no es necesariamente aquello que más busca la inmensa mayoría de la gente. Eso no crean ustedes ni por un segundo, que la mayoría de las personas en este mundo y en todas las épocas, el principal bien que han buscado es la libertad. No importa lo que haya dicho el Quijote, esa famosa frase: la libertad, Sancho, de todos los bienes que existen en la superficie de la tierra o en las profundidades del mar, es la más valiosa. Por ella se puede y se debe aventurar la vida. No, son muy pocas personas que aventuran la vida por la libertad. Lo que la mayoría de la gente quiere no es libertad, porque no sabrían qué hacer con ella. No tienen las condiciones ni los recursos. ¿Quiénes son los que ansían libertad? Los que saben, sienten que esa libertad les va a permitir hacer cosas porque tienen los poderes, tienen la fuerza, tienen las ganas, tienen los motivos. Pero un ser común y corriente que no tiene especiales fuerzas para nada, que no tiene especiales motivos para nada, que es un tipo del montón,
que simplemente es movido por los más elementales impulsos de animales, el sexo, el hambre, la sed, el estar tapado, no pasar frío, el arrancarse el dolor, el querer vivir para siempre. ¿Ustedes creen que la libertad es lo que más les importa? No. No. Porque además esa mayoría de esas personas viven en una sociedad, y así ha ocurrido en todas las sociedades que jamás hayan existido, salvo quizás las más primitivas, donde hay unos pocos que sí han hecho uso de esa libertad, han hecho uso de esos poderes que tienen superiores al promedio, y resulta que son los que se llevan la fama, los que se llevan los mejores ingresos, los que tienen el control del poder, son la élite. Los demás no. Los demás están enrabiados, están resentidos, se sienten que los han explotado, que los han perjudicado, que los han desposeído, como se dice ahora. No se dan cuenta que son ellos que están desposeídos de talento o de energía o por último de suerte. Entonces viven en el resentimiento. Y si quieren libertad, es libertad para salir a la calle a echar todo abajo, como las primeras líneas. Libertad para convertirse en una primera línea. Libertad para convertirse en un saqueador, en un incendiario. Libertad para echar abajo las rejas de entrar a un supermercado y robar todo lo que se pueda. Esa es la única libertad. Libertad para vengarse de los de arriba, para quitarles lo que tienen y repartirlo, lo que les dejen los dirigentes que se llevan la parte del león, por supuesto. La libertad nunca ha sido algo especialmente perseguido por los de abajo. No, por la gran mayoría de la población. Querrán seguridad, querrán que les tiren mendrugos, querrán vengarse de los de arriba, querrán tener unos 2-3 días de libertad para dejar la crema en las calles. Pero nada más. ¿Qué harían con la libertad si realmente la tuvieran? No saben qué hacer con ella. Lo mismo, vean ustedes los jóvenes, a la primera oportunidad se suman a la causa que se les presenta. Ahora está de moda la causa palestina. La causa palestina ya en Chile llegó y extienden bandera y tienen alguna razón para salir a marchar y a gritar y no hay clase y la pasamos bomba y nos sentimos importantes y viva la causa palestina, y antes era la causa de Vietnam del Norte y antes era la causa de, que no sé, de lo que sea, de los colonias de Africana. Tiene que haber una causa, ¿pero para qué? Para rescatarme de mi inanidad, para rescatarme de la libertad finalmente. Porque usted pertenece a un movimiento y eso es, pertenece. Ya no es el ser libre que piensa por su cuenta, sino que ya está coreando los lemas del movimiento, marchando con los demás del movimiento, haciendo todo lo que le piden los dirigentes del movimiento, identificándose con algo. O sea, ya no es libre. Usted abandonó su libertad, usted la votó. Entonces, cuando las derechas claman por las libertades, esa gente sospecha que esas libertades a ellos no les interesan en absoluto, que no les sirven de nada. Que esas libertades son buenas, no lo ven así, no lo ven tan claramente, porque sería castigarse a sí mismo, sería verse a sí mismo en lo que son. Son esos de arriba, pues ellos tienen libertad, ellos van a tener la libertad para viajar, ellos tienen la libertad para ganar más plata, tienen la libertad para inventar más cosas, para crear más empresas, para crear esto, para hacer lo otro. Ellos son los que hacen cuestiones, ellos son los que disfrutan la libertad, nosotros no. Y viceversa, por eso que el discurso de la izquierda, repleto de resentimiento, repleto de insinuar que va a dejar unos cuantos días chipe libre para la gran venganza. Como decía en una de las líneas del libreto de la obra de teatro, Marx sabe qué sería de la revolución sin una general fornicación. Con fornicación entiendan un chipe libre para todo, ¿no es cierto? Entonces, no. La izquierda sí tiene un discurso que siempre va a tener seguidores, porque la mayoría de la gente está sensible a ese discurso de venganza, de repartir los bienes de los de arriba, de joder a los de arriba, repartirse y saquear sus casas, saquear su fortuna, y repartámosla. Eso lo llaman justicia, eso lo llaman igualdad. Esas son las cosas que persiguen. Y alrededor de esos principios que son tan cercanos a la situación visceral de esas personas, las izquierdas siempre han subsistido y van a seguir subsistiendo eternamente. Y han existido siempre con distintos nombres. Movimientos que no se llaman de izquierda, que no se llaman comunistas, movimientos igualitarios, movimientos llamados libertarios, movimientos de liberación de esto y de liberación de lo más allá, pero en el fondo no es liberación porque estén apretados, así no me dejan sacar mis alas poderosas para volar hasta el cielo, sino que libertad para ir a saquear, libertad para quitarle a los que tienen, libertad para tomar venganza. Esa principalmente, libertad para tomar venganza, para romperle la cara a estos desgraciados, para quemarle sus casas, quemarle sus empresas, quemar todo lo que se nos pone por delante. Incendiemos Chile, como dijo un idiota.
¿Ustedes recuerdan quién fue? Así que no, olvídense de la internacional de derecha. Europa Viva 24, entre paréntesis, se llamaba este evento de la ultraderecha. Bien. Vamos a otro bloque, si me permiten, estimados amigos, o no me permiten. Ok, gracias. AIM Global Golden Visa. Si usted quiere tener este pasaporte que le permite, este segundo pasaporte, una visa dorada, que le permite radicarse en otros países, hacer negocios sin problema, instalarse con su familia y un montón de cosas que son mucho más dificultosas normalmente sin esta visa, póngase en contacto con AIM Global Golden Visa, que además hacen todos los trámites. Amigos míos, hay oportunidades si usted quiere para los que quieren irse de Chile, para los que quieren invertir fuera de Chile, para los que quieren enriquecerse si les va bien porque son inteligentes y son trabajadores sin que los miren como unos explotadores. Bueno, AIM Global Golden Visa, póngase en contacto. Sigo con KM Millas, la empresa que les compra, kmmillas.cl, que les compra sus millas acumuladas por sus vuelos, millas acumuladas en las empresas aéreas, que en un momento cualquiera desaparecen sin que usted se entere, siquiera hasta el día en que cree que las tenía todavía y se encuentra con que ya no. Antes que eso pasa, vaya a kmmillas.cl y véndalas, ellos se las van a comprar a buen precio. Sigo con entrenainglés.cl, una academia de inglés gestionada por profesores de inglés. Dan clases de calidad. En este momento hay un curso de 24 clases, todas online, que le va a permitir a usted salir con un buen dominio del inglés hablado, que es el que interesa al 99,98% de la gente. Los que quieren aprender inglés para sacar una tesis de literatura sobre Shakespeare, eso van a una universidad, alguna cosa así. Usted quiere conversar, usted quiere entender lo que dicen los demás, usted quiere poder hacer negocios, usted quiere ver una película sin leer los subtítulos, usted quiere todas esas cosas. Entrenainglés.cl me pusieron ahora. Fuera de eso, le regalan a usted 4 clases extra que usted puede usar para sí mismo, para perfeccionar lo que aprendió, o regalárselas a un tercero. Tiene esa libertad. A propósito de libertad. Y termino el bloque con Hey Propiedades, el corredor de propiedades. Ahí están los datos, que vende por sus métodos, por la concentración con que hacen su trabajo, porque se dedican a pocos encargos. No reciben cientos de encargos, sino que pocos, y en ellos se concentran todo el santo día. Y venden. Como saben, hoy domingo, para ustedes ayer domingo, hubo un accidente aéreo en Irán, cuyos resultados, por lo menos yo todavía no los conozco, quizá usted seguramente los va a saber mañana en qué situación pasó, pero un helicóptero en que viajaba el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, que es un clérigo, parece, por lo menos se viste como tal, parece que su helicóptero, algo le pasó, no está claro, porque en algunos titulares de la prensa internacional hablan que el helicóptero se estrelló, y en otros hablan de un aterrizaje duro. En otro momento se ha dicho de que se pudo establecer contacto vía celular con 2 de los tripulantes o de la gente que estaba en el helicóptero, lo cual señalaría que no fue un accidente brutal, porque ahí no queda nadie para hablar por teléfono. No está claro. Creo, en el momento en que yo estoy haciendo este programa, ya localizaron el punto, en medio de las montañas, en medio de una niebla y un frío espantoso, donde habría caído o habría aterrizado duramente en el helicóptero. Así que yo no sé lo que usted ya sabe, si este señor se estrelló y murió, o si está vivo. No sabemos nada en este momento. Yo no sé nada, y porque no sé nada, no quiero saber nada. Bueno, si murió el señor Ibrahim Raisi, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Imposible saberlo. No conozco yo, y no sé cuántos conocerán los interiores, las vísceras de la política iraní, en una república teocrática como es esa, religiosa. Difícil saber. No es una democracia. Hay elecciones, pero bueno, son como las elecciones en Rusia más o menos. Vamos a ver, usted ya sabe, yo no sé, me enteraré mañana y qué sé yo, ahí veremos si hay alguna consecuencia. Algunos estaban insinuando que esto había sido un atentado, por supuesto le van a echar la culpa a Israel, un atentado, no sé. Ahí veremos, estimado amigo.
Carlos Montes, respecto al cual me refería hace unos 2-3 programas atrás, porque le echó la culpa a los bancos que no prestan plata y que estarían poniendo en riesgo el plan habitacional de emergencia que llaman. Tan de emergencia que el mismo Montes dice que parece que algunas cosas se van a tomar 3 años. Puta, la emergencia. Reiteró el mismo discurso que aquí hay gente en la banca, hay gente mala, no, lo digo yo, eso, que ahí está en riesgo el plan habitacional porque no prestan. Ahora, no le prestan a las empresas constructoras para hacer un proyecto que les ha pedido el Estado. Entonces, los bancos son los culpables porque ese es el nuevo discurso que se está instalando. Ustedes lo van a ver con la exposición de la cuenta nacional de Boris, que la narrativa va a ser culpabilizar, que es una de las especialidades de la izquierda, culpabilizar a unos y victimizarse ellos. Van a culpabilizar, no pudimos hacer esto por culpa de los banqueros, no pudimos hacer lo otro por culpa de la derecha egoísta, no pudimos hacer lo demás allá porque no nos entendió la prensa, en fin, van a ser puras excusas. Ya voy a analizar lo que creo que va a ser el talante, el tenor de la exposición de Boris hasta este momento. En una de esas cambio de idea, pero ya vamos a ir a eso. El hecho es que reiteró que la culpa es de los banqueros. Ahora, perdón, si el Estado está dispuesto a cumplir una promesa que hizo a sus electores jóvenes, o sea, a la misma generación que los puso en el poder, de que iba a condonar la deuda del CAE, del crédito universitario, que es equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. Bueno, si la banca no presta, que el Estado ponga la plata, no condone la deuda del CAE, pero ahí están los votos, lamentablemente, ¿no? O vea otra forma de disminuir sus gastos estratosféricos, ya que está tan de emergencia el plan habitacional, que lo financie el Estado. Ahórrense la condonación del CAE y financien ustedes directamente, por intermedio, por ejemplo, del Banco Estado, a las empresas constructoras. Ustedes ahí ponen las tasas que quieren, hacen todo lo que ustedes quisieran que haga la banca privada, háganlo ustedes. ¿Qué tal? Simple, ¿no? Pero por supuesto, más simple que eso todavía es culpar a otros con el dedo, los banqueros, los empresarios, los egoístas, los derechistas, los fascistas, todo el mundo, los ultraderechistas, los congresas, la oposición. Ese va a ser el discurso del señor Boris, por supuesto. Y respecto a lo mismo, a todo el CAE, el señor Ibáñez, que preside Convergencia Social, dijo que no le parecía bien esto de estar así condonando, así como así la deuda, ¿no? A los que no han pagado. Dijo, hay que evaluar la situación de quienes han pagado esta cuestión, se han sacado la cresta, dijo eso su expresión. Y luego agregó que el Estado, contó que el Estado ha pagado ya 8 billones, me imagino que de pesos, no de dólares, espero que sean solo de pesos, por intereses de deudas morosas. O sea, fíjense ustedes, el Estado ya ha gastado 8 billones en deudas morosas de los que no pagan, y fuera de eso pretende condonarle las deudas a sus morosos y pagar otra cantidad equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. ¿Qué les parece el regalazo? Esto no es un perdonazo, es un regalazo. Cosa que parece que inquietó al señor Ibáñez porque realmente es un asunto desaforado. Es como comprar votos finalmente. Es una compra de votos masiva a costa del Estado, o sea, a costa de los hueones que pagamos impuestos. Bueno, ¿qué más dijo? Dijo otra cosa. Que debiera crearse una nueva propuesta de financiamiento de la educación superior. O sea, una nueva manera de gastar plata en esta educación superior. Pero aquí en el trasfondo de esta frase está lo siguiente. Si el financiamiento de la educación superior es un problema mayúsculo, que requiere planes especiales y cosas así, es porque hace rato que se instaló un concepto, un principio absolutamente perverso, y hace tiempo, no con este gobierno, de hace mucho tiempo, pero muy popular, muy ganador de votos,
Y es la idea de que la universidad es para todos, que todo el mundo tiene derecho a entrar a la universidad, y esto significa, bueno, esto fue una de las razones por las cuales se empezaron a multiplicar las universidades privadas. Esta fue la razón por la cual apareció el tema del endeudamiento, de los créditos del Estado, porque había que permitir que todo el mundo. Es la razón por la cual se bajaron las exigencias para entrar a las universidades. Y eso es tan perverso que la calidad académica ha bajado en todas las universidades y prácticamente en todas las carreras, salvo en aquellas que son tan arduas que por definición ni siquiera los alumnos más regaloneados por el nuevo sistema, por los créditos, por las bajas, o sea, no pueden entrar, simplemente no les da. Entonces pero son 2 o 3 carreras. 2 o 3 carreras nomás que están en esa circunstancia. En todas las demás, chip es libre. Incluso carreras teóricamente arduas, en algunas universidades son dadas, digamos, diet, para que cualquier gallo del montón, cualquier medianía pueda supuestamente terminarla, aunque muchos de ellos ni siquiera así las terminan. Puro gasto de plata a la familia, al Estado, de todo el mundo. No hay ningún financiamiento, ni público, ni privado, de ninguna clase que sea viable, que sea esté en armonía con lo que significa educación superior, si se supone que todos los jóvenes de Chile tienen derecho a entrar a la universidad. Eso es absurdo. Es absurdo. Y sin embargo se convirtió hace rato en un principio, no solamente político y académico, sino que casi moral. Hay una exigencia moral que todos los niños, aunque sean unos pobres tontones, entren a la universidad. Y eso ha sido brutalmente malo para el nivel académico, que ya se está empezando a ver con tipos que salieron hace rato de las universidades y que son profesionales muy mediocres, que están dejando la crema en muchas áreas donde nunca antes se habían visto tal tasa de errores, de falencias, de incompetencia. Si no es casual, las cosas empiezan a manifestarse tarde o temprano. ¿Sabían ustedes, y esto por si hay algún izquierdista escuchando este programa, cosa que dudo, pero si hay alguno, y seguramente admiran China porque es un país comunista. ¿Saben ustedes cómo es el sistema educacional en China, universitario? Los niños en China, desde el primer día, poco menos que entran al kindergarten, como sea que se llame ya, se empiezan a preparar para la prueba de admisión, para las universidades. Trabajan y estudian 12, 13 horas diarias, preparándose toda su vida escolar para esa prueba. Los niños se consideran unos a otros no amigos ni condiscípulos, se consideran competidores en esta prueba. Es una prueba exigente, porque se asume en China que las universidades, especialmente las universidades más importantes, son de élite, son para los mejores intelectualmente, no para un niño porque simplemente como nació, respiró, tiene 2 brazos y 2 piernas, entonces tiene derecho. No tiene derecho. ¿Cómo le van la prueba es la cuestión? Y las pruebas son súper difíciles, no son rebajados a su nivel como se ha estado haciendo en Chile hace rato. En China es realmente brutal. ¿Y de dónde creen ustedes que ha salido la gran masa de técnicos, ingenieros y científicos que han hecho posible el desarrollo de China? Que han hecho posible que China tenga ya una estación, un satélite en la Luna, que haya mandado, que tenga todo un proyecto espacial. Esas cosas no son casuales. ¿De dónde salió toda esa gente? Yo no digo que todos sean científicos, sean astrofísicos, pero cuando en un país existe un grupo, una masa crítica de científicos capaces de desarrollar en alto nivel la astrofísica, los vuelos espaciales, porque para abajo, en los niveles más bajos, hay una gran cantidad de muy competentes científicos, ingenieros y técnicos. Una base sin la cual no se puede hacer nada. En China saben cómo tiene que ser la educación. Exigente. La educación superior tiene que ser exigente. Si no, ¿para qué se llama educación superior? Pero en Chile lo hemos entendido al revés desde hace años, desde antes de Boric. Que yo creo que el mismo Boric, es un resultado de este concepto de que cualquiera puede entrar a la universidad. Cualquiera.
Pobrecitos los niños, todos tienen derecho a entrar a la universidad. Y si las pruebas son muy difíciles, hay que hacerlas más fáciles. Porque resulta que hay una desigualdad, que hay que quitarle los patines a los niños que... Ustedes conocen estos discursos. Y que bajemos la carga académica y que este curso no, y que los niños lo pasen bien. Bueno, todo ese concepto de una profunda imbecilidad y que sigue vigente de maneras directas o indirectas, en forma a veces inconsciente, y que es el que produce este problema financiero. ¿Cómo vamos a financiar la universidad? Bueno, muy sencillo. Si las universidades fueran instituciones de estudios superiores, no existiría el problema del financiamiento, porque sería mucho menor la cantidad de jóvenes que tendrían derecho a entrar a estudiar a una universidad. El resto tendrían que estudiar otras cosas, como ocurre precisamente en China. Los que no les va bien no son tirados por la ventana, simplemente se convierten estudian otras cosas más al alcance de su cerebro y pueden ser productivos y les viene en la vida de todas maneras, por supuesto. Pero no, se supone que tienen un derecho así de nacimiento a entrar a los estudios superiores, pues si no tienen las capacidades. Bueno, piensen ustedes en cómo funcionaba la universidad en Chile hace 40, 50 años. 40 o 50 años, o sea, cuando yo estaba más o menos en la época en que quería entrar a la universidad. Y antes que yo. Teníamos los ingenieros, los médicos y otros profesionales más prestigiosos de América Latina. Venían del resto de América Latina a estudiar a la Católica y a la Chile. Teníamos un potencial intelectual. En los colegios también, como el famoso Instituto Nacional, había un principio de selección. Y el principio de la selección significaba que los mejores entraban a los mejores colegios y a la universidad, a las carreras, y el resultado era que teníamos una masa interesante e importante de muy buenos profesionales, Ya no es así. Yo no digo que no haya buenos profesionales ahora, pero no es por así decirlo la tónica. La tónica ahora es un personaje que uno se pregunta cómo se recibió. Yo he conocido, no voy a dar nombres por supuesto, yo he conocido ingenieros que con toda cara de raja le dicen que no se acuerdan de cómo se hace un cálculo, cómo funciona el cálculo diferencial. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo saliste de la universidad? O sea, ¿cómo eres ingeniero? Ese es el instrumento fundamental entre las matemáticas de la ingeniería. Bueno, no sé, pero que sea unos cursitos que habían, que una cuestión... Y nuestro problema es ese. El concepto que se creó de educación superior, que es completamente perverso, o sea, es el mundo al revés. Y ese mundo al revés genera el problema del financiamiento, porque claro, no es lo mismo educar, pongámosle, a 50.000 jóvenes realmente incapacitados, a suponer que pueden entrar a estudiar 1 millón o 2 millones. Ahí hay un problema de financiamiento. ¿Quién va a financiar eso? Y entonces se inventan 20.000 fórmulas. Universidades con carreras rascas, pero que igual hay que pagar. Entonces se crea igual un problema de financiamiento. Se crea el problema del endeudamiento. Entonces viene el crédito fiscal. Y así se va acumulando un problema sobre el otro. Y aquí estamos. Entonces yo le pediría al señor Ibáñez que dijera que si entiende esto tan sencillo, pero probablemente no, porque probablemente él y muchos de su generación son también producto de eso. Entonces piensan en términos de plata. Plata, más plata, más plata. Bueno. Voy a otro bloque y después voy a analizar lo que creo, no solo yo, sino que otros comentaristas, qué sé yo, cuál va a ser el tenor del discurso, la cuenta que va a presentar Boric el 1 de junio, entiendo, ¿no? Amigos, compre oro en compreoro.com. Aquí me pusieron al revés otra vez. Compre oro, compre plata o las dos cosas en moneda en lingote para tener una reserva financiera sólida. Porque el oro y la plata son valor, no son un título de la deuda, no son un papel representativo de una acción, no son un billete que es otro papel representativo de un valor. Es valor en sí, oro y plata. Tenga una porción de sus recursos financieros en oro y plata. Eso nunca va a perderse, nunca se va a volatilizar. Usted va a tener ahí una especie de póliza de seguro. Compreoro.com o .cl en una de esas. patriciastocker.com. Profesionales a cargo de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problema con lo fresco.
registrarla, renovarla cuando corresponde, defenderla cuando corresponde y así sucesivamente para que usted esté tranquilo. patriciastocker.com. No olvide registrar la marca, el nombre que le puso su negocio, porque esas cosas no se las va a exigir el Estado, pero puede tener problemas el día de mañana. Hay gente que hace su negocio, está registrando marcas. Sigo con USA Inmobiliario, que les cuenta que este 22, entren al sitio para ver los detalles, el horario, qué sé yo, la entrada es gratis, pero tienen que inscribirse. Va a haber un webinar para que les cuente de ciertos mecanismos que existen en Estados Unidos, en virtud de los cuales ustedes con una inversión allá obtienen la visa. Fuera de eso, en USA Inmobiliario tienen siempre proyectos o posibilidades de inversión interesantes. Aquí tengo el proyecto inmobiliario de Ryder, departamentos para arriendo diario en Miami, en el barrio Wynwood, que está de moda, un barrio de arte allá. La ocupación, 90% del año están ocupados esos departamentos. La inversión es de $320,000, ingreso neto anual $25,000, renta en dólares, plusvalía acelerada, etc. Entren, pidan detalles y hagan el negocio. Transporte Escala. Esto no es para hacer un negocio, esto es para hacer un viaje. Cuando quiera, como quiera, las veces que quiera. Es una empresa que tiene automóviles, minibuses, buses, todos de último modelo. Pero la gran gracia es que son totalmente flexibles. Si usted los quiere para una vez, para un viaje a una hora extrañísima, para ir a una ciudad a las 4 de la mañana y volver a las 5, qué sé yo, lo que sea, va a tener el vehículo. Si usted quiere contratar un bus para transportar todos los días trabajadores desde cierto punto a otro, lo va a tener, va a poder hacerlo. Si usted quiere un minibús para transportar escolares solamente los días pares de la semana o algo así, también. Lo que usted quiera, como quiera, donde quiera, a la hora que quiera, con Transportes Cala. Y ya que estamos en eso, rápidamente les cuento de la empresa Urantiacos. Nombre curioso, pero da lo mismo. Urantiacos.cl, una empresa chilena de software que es capaz de producir el software que su empresa necesita, totalmente a la medida de lo que usted necesita. Lo mismo páginas web, lo mismo aplicaciones móviles. De hecho, ya han trabajado y están trabajando con las más importantes universidades para crear, o ya crearon el software para manejar el tema de la matrícula, que tiene muchos aspectos. Hay muchas tareas que usted no va a encontrar el software preciso para ella. Los softwares son hechos por las empresas en general. Para un público, por así decirlo, promedio, estándar, para que pueda ser útil para muchos tipos de empresas, pero no necesariamente eso le va a servir a usted para algo muy específico que usted tenga. Urantiacos le va a diseñar el software que usted necesita, estimados amigos. Urantiacos. Sigo con Remodeling, la empresa de remodelación con puros profesionales que le garantiza un tratamiento adecuado y profesional de pisos, paredes, muebles de cocina, lo que usted quiera. Tienen arquitectos, pintores profesionales, expertos en suelo, lo que sea. Remodeling. Y eso. Yo creo que el discurso de Boris va a ser una retahíla de excusas por lo que no pudo y no podrá hacer, y de culpas asignadas, endosadas a la oposición, a los empresarios, a los banqueros, a los fascistas, a los ultraderechistas, a todo el mundo. O sea, vamos a ver una especie de misa negra de la izquierda con puras disculpas de unos, de ellos, y culpas de los otros, de la oposición. Sin otro objetivo a estas alturas, porque ya saben que están reventados, que mantener el máximo posible de gente asociado a ellos. O sea, que la izquierda no se desintegre en 20.000 fracciones más de las que ya está. Poder mantener una base. ¿Alrededor de qué? No tengo la más mínima idea. ¿Cuál sería ese eje aglutinador? Ese quizás 20 o 25% que quieren mantener para una próxima aventura revolucionaria en el siglo 35. No sé. Van a victimizarse a una escala global, bíblica, así como las historias del Antiguo Testamento. Nosotros, que teníamos las mejores ideas y que las tenemos todavía, no las hemos podido cumplir por culpa de la derecha y por culpa de los empresarios, por culpa de los banqueros y por culpa de todo el mundo. Ese va a ser el discurso.
Y quizás haga algunas promesas porque le queda 1 año y medio, promesas que él sabe perfectamente que no va a poder cumplir porque no hay agua en esa piscina, porque todos sus proyectos son malos, no va a contar con voto en el Congreso. ¿Por qué habrían de apoyarlo para malos proyectos, díganme ustedes? Están todo el tiempo pidiendo colaboración a los mismos sectores sociales y económicos que quieren destruir porque quieren demoler el modelo neoliberal, ¿no? Y le piden ayuda, que colaboren, que no sean coñetes, que no sean mezquinos, que presten plata, que paguen más. Eso se llama esquizofrenia. Dos Mr. Hyde y Jekyll. Por un lado el socialdemócrata, que es de mentira, y por otro lado el revolucionario, que no es de mentira, pero que es un fracaso. Esa es la mente de esta gente. Y lo vamos a ver. Va a ser, yo no sé, va a ser el testamento de una corporación política, si podemos llamarla así, de una patota política, muy representativa, y yo creo que lo muestro bastante bien precisamente en mi libro Debut y Despedida, de una generación. Si esto no es casual, sino llegaron de otro planeta, Boris y compañía. Son los que desfilaron, son los que fueron ensalzados por los tontones de la prensa, que eran más o menos de su edad, también estaban en la misma onda, progresista, todos progresistas. Se criaron sin lectura, sin estudio, bastante flojos la mayoría de ellos, bastante flojos, mirando televisión, mirando internet, mirando las pantallitas, asimilando frases hechas y conceptos hechos del ambientalismo, del feminismo, del homosexualismo, del LGTB, de todo. Todos esos temas. Para acá, vengan para acá. Hicieron esa mazamorra. ¿Y qué se podía lograr con esa mazamorra? ¿Qué se puede cocinar con esa mazamorra? Nada, pues. Yo examino en mi libro esto. Y no crean que ustedes que lo examino simplemente para decir todo esto no vale nada, no sirve para nada, aquí no había más que estupidez. No. Eso es una de las tragedias de la historia, es que de repente llegan generaciones al poder que han tomado una idea que originalmente tenía sentido y la bastardizan, la caricaturizan y dejan la crema y desprestigian a la idea original que era plausible. Esas ideas originales que eran plausibles, o esas inquietudes, o esos problemas, o esos sentimientos, si ustedes quieren, que eran plausibles y que van a tener que ser tomados en cuenta porque son parte del desarrollo histórico, ellos lo hicieron mal, lo ejecutaron mal, los caricaturizaron, no los entendieron siquiera. Porque cuando hablan de justicia, ¿ustedes creen que alguna vez han hecho un análisis de lo que significa el concepto justicia? Como lo analicé en uno de mis libros anteriores, ¿qué es lo que significa justicia? Pero la repiten la palabra, se quedan en el mundo ni siquiera de las abstracciones vacías, de los vocablos, de los fonemas. Y de ahí su fracaso. ¿Y qué vamos a tener en esta cuenta del 1 de junio? Un montón de fonemas. Eso es todo. Y ahora, amigos, les cuento, les muestro, no el libro mío, que ya se los mostré, de este autor que yo les he recomendado varias veces en varios libros, Michael Burleigh, Moral Combat. Como dice aquí, una historia de la Segunda Guerra Mundial, pero muy distinta a otras historias de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no se concentran tanto en las operaciones militares, sino que en el combate moral, en la clase de mentalidades vigentes tanto en el mundo del eje, en Italia, en Alemania, como en el mundo de la Unión Soviética, como en el mundo de los aliados, el mundo moral, los conceptos raíces que generaban las evaluaciones de la realidad y las decisiones que se tomaban. Aquí mismo dice, esta historia panorámica de ese conflicto investiga la miríada de decisiones que le dieron forma a la Segunda Guerra Mundial para explorar los sentimientos morales tanto de individuos como de enteras sociedades. Porque en efecto, ese es el trasfondo final de las acciones humanas, incluyendo las guerras, es cómo sentimos el mundo, cómo lo vemos, cómo lo interpretamos. Porque en Alemania se interpretaba el mundo de cierta manera, es que llegó al poder Hitler. Porque Hitler, él y sus seguidores más fanáticos interpretaban el mundo de cierta manera, es que fue la Segunda Guerra Mundial como fue y se produjo el genocidio de los judíos y de otros pueblos, los gitanos también, prisioneros rusos, etc.
porque la mentalidad rusa era lo que era y sigue siendo, es que mandaban a sus hombres a luchar contra los alemanes, a veces sin armas en las manos, pidiéndoles recojan los rifles de los que han muerto, de los que van delante de ustedes y que murieron. Técnica que todavía se utiliza en esta guerra contra Ucrania. Hay un universo moral, mental, que es el que determina finalmente las decisiones que llevan a los hechos concretos que nosotros examinamos de pronto tratando de entenderlo de acuerdo a sus propias lógicas parciales o particulares. Este hecho se enlaza con este otro hecho sin ver el trasfondo del cual nacen todos ellos. Este libro hace ese ejercicio de buscar el trasfondo. Piensen ustedes, por ejemplo, para nombrar un solo ejemplo, uno solo. ¿Qué trasfondo moral hubo? ¿Qué discusiones, qué angustia, incluso qué agonía hubo en algunos oficiales en el mundo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, cuando se decidió, cuando un alto oficial, Harris, se llama Richard Harris, de la Fuerza Aérea Británica, dijo: no vamos a tratar más de bombardear blancos militares específicos, industriales, sino que vamos a bombardear masivamente las ciudades. Y eso provocó angustias, provocó problemas morales a muchos, incluyendo a los propios aviadores que iban en esos aviones a bombardear, así a matar civiles, literalmente a eso, a matar civiles. Muy interesante este libro, amigos. Michael Bublé, siempre un historiador muy especial, muy interesante, porque siempre abarca, tiene varios libros relacionados con la Segunda Guerra Mundial, y en ninguno de ellos, o con el nazismo, en ninguno de ellos sigue más o menos el patrón normal de los historiadores de estos fenómenos. Siempre busca otro ángulo y se mete en el espíritu de las cosas, que finalmente es el alma humana, que es de donde surgen los motivos, las interpretaciones y finalmente las acciones. Bueno, eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez. Chao.